Nos encontramos con la doctora en Historia, Romina Zamora. Muy buenas tardes, Romina, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Saludo a todos los oyentes de la radio. Bueno, próximamente en la provincia va a ser tu presentación del libro Casa Poblada y Buen Gobierno. Sí, este libro es un libro de historia de San Miguel de Tucumán, específicamente de la ciudad en el siglo XVIII, en lo que yo le llamo el largo siglo XVIII, que abarca desde el traslado de la ciudad en 1685, que fue muy lento, terminó de trasladarse a principios del 1700, hasta la batalla de Tucumán en 1812. Me parece muy interesante que ustedes desde la radio le den lugar a la cultura y le den lugar a la historia, porque cada vez es más difícil interesarnos en nuestra historia, en nuestro pasado, y cada vez resulta más imprescindible. Bueno, seguramente que fue un trabajo de investigación este libro. ¿Cuánto tiempo te duró escribir este libro tan importante? En el libro vamos a encontrar dos hechos importantes para todos los tucumanos, como es el traslado de la ciudad de San Miguel de Tucumán y la batalla de Tucumán. Este libro me llevó casi 20 años. Fue mucho trabajo, sobre todo porque parte de la base de tesis de investigación. La tesis de licenciatura, tesis de maestría, tesis de doctorado, pero que son formatos que no son agradables para leer, para el público. Entonces, sobre esa información que fui reuniendo durante muchísimo tiempo, quise hacer un libro con historias de vida, con vida cotidiana de la ciudad, con vida de personas pequeñísimas, de indios, de vecinos, de mujeres, de los márgenes de la ciudad. Vos marcaste dos hechos que son los extremos, el traslado de la ciudad y la batalla de Tucumán. En el medio, ¿qué pasó? ¿Cómo se desarrolló esta ciudad? Los vecinos, quiénes eran, las mujeres que hacían, qué se comía, cómo se circulaba, cómo se vivía, cómo eran las casas, hechos significativos. Más que en los grandes hechos, me he basado en las pequeñas cosas de todos los días, los vecinos, quiénes eran los indios. En esta ciudad había indios libres, que significa muchas cosas. Por eso Tucumán tiene una personalidad tan distinta a la personalidad de otras ciudades, porque los indios libres son más altivos, son menos sumisos, son más contestatarios, son más atrevidos. Los tucumanos tenemos esa característica, esa marca. El tucumano es atrevido, y atrevido en muchos sentidos. Atrevido por la falta de respeto y atrevido porque se atreve a cosas que en otros lugares no se atreven. Y yo te cuento como una anécdota más graciosa, que así como nuestro pasado nosotros lo remontamos a la época de los primeros ingenios, a la industria azucarera, hay cosas que están muy imbricadas a la cultura popular, como los insultos. El gran insulto tucumano no es de la época azucarera, es de la época colonial, porque los indios tributarios pagaban tributo, no como los del Alto Perú, que pagaban tributo en plata, sino los de acá. Todos los lunes los traían a que sirvan en la ciudad, que sean sirvientes. Y esos indios eran llamados de tasa o impuestos, eran los tributarios. Entonces vos fijate, ¿cuál es el insulto típico tucumano? Tasa. Y es eso, es el insulto del libre al siervo, es decirle, vos sos siervo, yo soy libre. Y por eso ofende tanto también. Bueno, también en el libro encontramos uno de los santos más reconocidos del noroeste argentino, como es San Francisco Solano. No, y antes, cuando nos encontramos, nos contabas que en Ibatín fue uno de los primeros milagros que tuvo este santo. San Francisco Solano fue el santo más reconocido, uno de los santos más reconocidos de América. Y sí, tuvo un milagro en San Miguel de Tucumán, y que curiosamente el único registro, la única pintura que hay no está en Tucumán sino en Sevilla, porque al gran pintor sevillano Bartolomé Murillo le pidieron que adorne el refectorio franciscano de Sevilla, y se le ocurrió pintar todos los milagros de San Francisco, y se documentó de todos ellos, y uno fue el milagro del toro, que San Francisco aquietó a un toro enfurecido solamente con el cordón de su hábito, y eso sucedió
en San Miguel de Tucumán, pero San Miguel en Ibatín. Bueno, este 24 de noviembre la presentación del libro Casa y Poblada y Buen Gobierno acá en la Facultad de Filosofía y Letra, ahora es 20 horas y están todos invitados a la gran presentación de este gran libro de historia para todos los tucumanos. Le agradezco mucho a la radio esta posibilidad de hablar de historia, de hablar de nuestro pasado y de difundir el libro. Muchísimas gracias. Bueno, este libro también se va a Buenos Aires. El libro se va a Buenos Aires y se presenta en Buenos Aires el 28 de noviembre y se va a España y se presenta en abril en Sevilla y en Murcia también. Bueno, le agradecemos a la doctora en Historia, Romina Zamora, por compartir un poco de historia con todos los tucumanos. Muchísimas gracias a ustedes.